Hoy vamos a hablar de un miedo moderno, podríamos decir, un miedo que se ha ido instalando en los últimos tiempos con gran potencia, que es el miedo a la inseguridad urbana. Para eso tenemos con nosotros al pensador mexicano Carlos Monsiváis. Nace en México DF en 1938. Estudió Economía y Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es periodista, cronista, ensayista y narrador, y ha colaborado en los más importantes suplementos culturales y revistas de Latinoamérica. Algunas obras: Principios y Potestades, Días de Guardar, Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se Organiza, Escenas de Pudor y Liviandad, Los Rituales del Caos, Aire de Familia, Cultura y Sociedad en América Latina. Yo te bendigo, vida. Carlos, vamos a conversar sobre el miedo a la inseguridad urbana, ¿no? Y bueno, tú vienes de una ciudad donde esto es muy importante también en nuestras ciudades, ¿no? Pero en México DF seguramente esto es un tema prioritario. Desde luego, Pacho, lo que sucede es, hablas de miedo en la Ciudad de México y dices miedo a la inseguridad urbana. Hay miedos psíquicos, miedos económicos, pero ninguno tiene esa contundencia. Para empezar, es una ciudad formalmente de 14 millones de personas, pero en realidad viene a tener 23 o 24 millones, porque la zona conurbada ya se integró plenamente. Y para continuar, el desempleo es un registro cotidiano que ha ido en aumento. No ligo de modo mecánico el desempleo con la violencia urbana, pero sí tienen mucho que ver. Entonces, el miedo es tu guía roji para transitar en la Ciudad de México. Es aquello que te orienta. El miedo que decide los trayectos. El miedo hace las veces de radar, de consejero fiscal, de ayuda cotidiana. Sin el miedo tú no te guiarías de un modo más o menos seguro. Esto tiene que ver con todas las clases sociales, porque el 80% de los asaltos, si vamos a creer en las estadísticas, sucede en zonas populares. Y que están menos defendidas. Están muy escasamente defendidas y se da en los autobuses, se da en el metro, puede suceder en todas partes. No estoy diciendo que sea una ciudad invivible, estoy diciendo que es una ciudad en donde el miedo es tu manera de protegerte en primera instancia. El miedo puede desmovilizarte, puede disgregarte, pero sin el miedo no caminas. Qué interesante eso que has dicho, ¿no? De que el miedo de alguna manera es una guía de vida, ¿no? Que te señala esto sí, esto no hay que ir por acá, ¿no? Ahora también se puede decir del miedo que se ha creado una gran industria en torno al miedo a la inseguridad urbana, ¿no? Sí, pero la gran industria es el miedo a perder en torno al miedo a perder la vida. Los secuestros express son, como en toda América Latina, típicos. Te meten a un auto o te encierran en el taxi en el que vas, te llevan a las cajas automáticas a que saques dinero, te quitan lo que traes y todo el tiempo tú manejas tu miedo. Si es secuestro express no voy a perder la vida, porque no valgo tanto. Pero cuando no es secuestro express, el miedo a perder la vida se acentúa. Y entonces el miedo es la manera que tienes de controlar tu miedo.
por así decirlo. Si no tienes miedo, debes tener miedo, porque el miedo, lo que me puede pasar, lo que me van a hacer, los ultrajes, en el caso de las mujeres, las violaciones, aguza la inteligencia, en la mayor parte de los casos. Y siempre los testimonios son de la serenidad que tuvieron para, a partir del miedo, manejarse con los secuestradores, o para, a partir del miedo, manejarse con los asaltantes. Lo de la bolsa o la vida, que era tan representativo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ahora es la bolsa o el miedo, porque tienes quedarte con el miedo, no abandonar el miedo una vez que terminó el asalto o el secuestro express, es lo peor. El miedo es entonces sí, cuando ya no es el miedo como respuesta a lo que te está pasando, sino es el miedo en el que ya continúas habitando, te disgrega, te atomiza psicológicamente. Otro de los miedos más cotidianos es el miedo de la calle, el miedo de la noche, el miedo de andar solo, el miedo de la seguridad / inseguridad. Yo muchas veces siento un escalofrío en el cuello. Quien pasó por estas situaciones, yo pasé en algunas cuantas oportunidades por el hecho de ser asaltado y o robado con armas y todo esto. Nada, sentís como una especie de cuchillo helado que te cruza la espina dorsal. Eso es miedo. Y es cuando por ahí, qué palabra. Vas caminando y tenés que hacer 2 cuadras y está oscuro y después te pones a sentir un ruido y te pones a pensar, pum, ¿no? Y a partir de ahí es un miedo muy común que muchos amigos míos, esto lo charlamos todo el tiempo, ese miedo, ¿no? Cuando yo me refería al miedo y la industria, también me refería al hecho de el miedo ha generado la industria del barrio cerrado, de la seguridad privada, ¿no es cierto?, del auto blindado. Pero ¿cuántos pueden darse el lujo de tener miedo? Por eso, claro. Ahí entonces... Bueno, es bastante, ¿no? Digamos, acá en la Argentina, todo el sistema de barrios cerrados y de countries, con situaciones de una exageración extraordinaria. Por ejemplo, hay lo que nosotros llamamos countries o barrios cerrados que tienen hasta las escuelas adentro, tienen la iglesia adentro, tienen el almacén adentro, es decir, que la gente no tiene necesidad de salir. Si quisiera no saldrían nunca de ese lugar porque tienen todo adentro, desde la escuela del niño hasta, no sé, hasta el lugar donde jugar y donde estar. Eso realmente es un fenómeno extraordinario, ¿no? Y tienen, supongo, asaltantes para simulacros del miedo, porque si no, no quedaría el completo. Miedo, la intensificación de la sensación del miedo de la sociedad también es un elemento que favorece el negocios legítimos de muchas personas, ¿no? Sí, pero ahí la cancelación del miedo es un lujo de clase, claro, típicamente, porque, conozco, iba a decir amigos míos, pero no son mis amigos, si fueran mis amigos yo viviría en otra colonia. Conozco personas que, por ejemplo, tienen 50 guardaespaldas. Claro, sí. Las manejan, 50 que están actuando, están dando vueltas los autos, están con ellos, están controlados, tienen chips para en cualquier momento desde satélite saber en dónde se encuentran ellos, su familia. Si se juntaran todos los guardias privados que hay, si se alguna vez decidan, vamos a juntarnos, podrían tomar el poder tranquilamente, ¿no? El otro día salió una nota en los periódicos donde decía que hay más guardias privados que policías, ¿no? Que policías oficiales. Es decir, es un verdadero ejército, ¿no? De Entonces, a lo mejor privados, el miedo es una de custodias, de guardaespaldas, como quieras llamarlo, ¿no? El miedo es una estrategia contra el desempleo, una estrategia bastante eficaz, pero lo que ocurre es que sí afecta a un nivel mínimo de la población, sí. Sobre todo en una ciudad como México, con ese torrente demográfico. ¿Cuántos pueden darse el lujo de cancelar su miedo? Bueno, por eso tú has dicho que la mayoría de los delitos son contra personas que pertenecen a los sectores humildes, ¿no es cierto? Y luego hay secuestros muy espectaculares donde han sido los antiguos guardaespaldas los que organizan el secuestro. Y desde luego los ex policías se responsabilizan en el caso de los secuestros de la mayoría de ellos.
Entonces, también es como se decía antes, cuando todo se decía como antes, es un arma de dos filos y es bastante brutal. Ahora, si vamos al miedo ya como sensación urbana del que no te puedes despegar, yo en las noches, cuando tomo un taxi, lo hago con miedo. Cuando llego a mi casa respiro. En el camino hago lo que podría ser una conversión instantánea a cualquier religión. Entonces ya, la que sea, elijo al Dios que rezarle, que va cambiando. Y ya cuando llego a mi casa le doy las gracias y vuelvo a mis antiguas convicciones. Pero es terrible. Ya sé que es irracional, que muy difícilmente me va a pasar algo. Las estadísticas están a mi favor. Pero si me corto el miedo, me corto